Buen día. Hola Diego, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Todo en orden? Bien, ¿todo bien vos? Bueno, bien, muy bien. ¿Cuándo rinden? El 4 de julio. Ah, no falta nada. No falta nada. Ya tienen que empezar a repasar. ¿Qué vieron ayer con Karina? Vimos tercerías e incidentes. Perfecto. Bueno, vamos a ir con lo nuestro entonces. Vamos a ir con juicio ejecutivo y con las cuestiones que veníamos viendo la clase pasada, donde habíamos visto en qué consistía la intimación de pago, cómo era la intervención del ejecutado. Ahora vamos directamente. Vamos a empezar de vuelta leyendo el 540 otra vez y vamos a arrancar desde ahí para ver cómo se diligencia. Vamos con el 540, alguien que lo lea, por favor. Yo lo puedo leer, no sé si se me escucha bien o estoy con datos. Perfecto, se escucha perfecto. Ok, lo leo. Artículo 540, intimación de pago, oposición de excepciones. No se te escucha bien. Rosela, léelo, Rosela, por favor. ¿No? Si quieren, leo, no se tengo te problema. escucha con delay. Ahí lo busco, estaba justo en eso. Rosy, yo lo tengo a mano si querés. Dale, vamos. Artículo 540. Cuando durante el juicio ejecutivo y antes de pronunciarse sentencia venciera algún nuevo plazo de la obligación en cuya virtud se procede... No. Artículo 540 del Código Procesal Civil y Comercial, por favor. ¿Y qué abrí? Me dice que abrí ese, estoy en Infolev. ¿Lo leo, doctor? Sí, por favor, léalo, por favor, correctamente. Intimación de pago. Sí. Oposición de excepciones. Sí, exacto. La intimación de pago importará la citación para oponer excepciones, debiendo dejarse al ejecutado copia de la diligencia, de escrito de iniciación y de los documentos acompañados. Las excepciones se propondrán dentro de 5 días en un solo escrito, conjuntamente con el ofrecimiento de prueba. Deberán cumplirse en lo pertinente los requisitos establecidos en los artículos 330 y 354, determinándose con exactitud cuáles son las excepciones que se oponen. La intimación de pago importará asimismo el requerimiento para que el deudor, dentro del plazo establecido en el párrafo segundo de este artículo, constituya domicilio bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del juzgado en los términos del artículo 41. No habiéndose opuesto excepciones dentro del plazo, el juez, sin otra sustanciación, pronunciará sentencia de remate. Perfecto. Entonces, el 540 determina cómo se lleva adelante la intimación de pago, embargo y citación para oponer excepciones. Justamente acá nos vamos a detener. La clase pasada vimos cómo se llevaba adelante el embargo, ¿sí? Y cómo se notificaba el embargo. Ahora vamos a ver la otra parte, que es qué pasa cuando se oponen excepciones y cómo sigue el trámite cuando en el juicio ejecutivo se oponen excepciones. Ya lo dice el código, que si no hay excepciones opuestas en el plazo de 5 días, directamente se dicta sentencia de remate. ¿Sí? Examinado el título, se hace lugar a la demanda ejecutiva, se corre traslado, se intima de pago, no hay oposición de excepciones en el plazo, se dicta directamente sentencia de trance y remate. Ya vimos la clase pasada que hay 3 trámites irrenunciables en el juicio ejecutivo, que ¿cuáles son? Se lo dije la clase pasada. Citación de son las pago, la derecho a intimación de poner pago. excepciones y Sí. la sentencia de trance y remate. Exacto, el 541. ¿Sí? El artículo 541 dice los 3 trámites irrenunciables en el juicio ejecutivo. Es decir, que las partes no podrían pactar. Por ejemplo, yo no podía pactar con alguien o celebrar un contrato de mutuo y pactar que en caso de incumplimiento
no lo voy a intimar de pago, directamente procede a la vía ejecutiva. No puedo, es irrenunciable la intimación de pago. ¿Está claro? Bien. Vamos entonces, por fin, al artículo 542, que son las excepciones admisibles en el juicio ejecutivo. A ver. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos excepciones en el proceso ordinario? Y se acuerdan que vimos en la primera parte un capítulo que se llamaba Defensa y Excepciones, y hicimos la comparación entre lo que significaba defensa y excepciones. Bueno, en el juicio ejecutivo podríamos hacer algo parecido. Y podríamos decir que hay defensas como concepto más amplio y hay excepciones como concepto más específico. Es decir, dentro de esas defensas existen las excepciones. ¿Cuáles serían las otras defensas en el juicio ejecutivo que no sean excepciones? Medidas cautelares. No. Bueno, No. ¿Cómo me van a decir medidas cautelares como medio de defensa si la cautelar le va a pedir el ejecutante? es ¿Que el verdad, ejecutado perdón. se va a defender con una medida cautelar? Medida de defensa. ¿Cómo va a ser la cautelar una medida de defensa? Si es a favor del ejecutante. La nulidad. ¿Quién lo dijo? Yo. Si me lo decís así no me convencés mucho. Con la mano en la boca, diciendo la nulidad, no me convencés mucho. Si vos me decís el incidente de nulidad, te digo que sí, porque la nulidad, me dice el 543, puede ser por incidente o por excepción. Si es por excepción, está dentro de las excepciones. ¿Sí? Entonces, el incidente de nulidad sería otro medio de defensa. ¿Hay algún otro medio de defensa más en el juicio ejecutivo? ¿El 4 rinden? El juicio ordinario posterior. El juicio ordinario posterior es un medio de defensa para el ejecutado. ¿Sí? Donde va a debatir más ampliamente y ahí sí va a poder discutir la causa de la obligación, que no puede hacer en el juicio ejecutivo. Entonces, esos serían medios de defensa. Las excepciones son una especie dentro de esos medios de defensa que acabamos de ver, entonces, que están disponibles para el ejecutado en el juicio ejecutivo. Muy bien. Como en todo sistema de excepciones, la primera excepción admisible en el juicio ejecutivo es la excepción de incompetencia, ¿sí? Igual que en las excepciones de previo especial pronunciamiento, ¿sí? La excepción de incompetencia, toda vez que un proceso, por más que sea ejecutivo, no puede tramitar ante un juez que no sea competente, porque es uno de los presupuestos procesales justamente la competencia del juez. No les voy a explicar cómo tramita y cómo se opone una excepción de incompetencia, porque ya lo saben. ¿Sí? ¿Qué es una inhibitoria o una declinatoria? Declinatoria. Muy bien. Muy bien. Es una declinatoria. Muy bien. Vamos a leer el inciso segundo del 542, por favor. Ahora sí lo tengo, si quiere. No sé lo que me estaba leyendo hoy. No importa, dale. No, el de Nación estaba leyendo, me equivoqué. Agarré el de Infolet, que es el de Nación. Bueno, no importa, ahora tengo el de provincia. Falta de personería en el ejecutante, en el ejecutado o en sus representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente. Entonces, pareciera ser que acá hay dos cuestiones, la personería y la legitimación. ¿Sí? Si uno lo ve, está redactado de una manera extraña este inciso. La personería tiene que ver con acreditar la representación en el proceso. Y la legitimación tiene que ver con la capacidad de ser demandado o de ser actor en un proceso. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos, en el ejecutante o en el ejecutado, excepción. ¿Sí? Podría proceder una excepción. A veces pasan cosas muy finas, por ejemplo, un abogado con poder, ¿sí? Que tiene un poder general,
inicia una ejecución en nombre de su representado y resulta que cuando uno va a leer el poder no tiene facultades para ejecutar. Entonces le puede oponer una excepción del inciso segundo por falta de representación, aunque es apoderado, no tiene facultades para iniciar ejecuciones. Hay cuestiones que tienen que estar expresas en los poderes. Hay que tener cuidado con eso. Muy bien, vamos, inciso tercero. Litispendencia en otro juzgado o tribunal competente. Muy bien, ¿qué es la litispendencia? La coincidencia. Otro proceso pendiente. Sofi. Sí, perdón, no sé si se me escucha, pero otro proceso pendiente con las mismas características. De sujeto, Miren, causa y objeto. Miren, si ustedes me dicen otro proceso pendiente, yo les puedo decir, en el departamento judicial de Mar del Plata debe haber 15.000 ejecuciones simultáneamente. ¿Y qué tiene que ver? Tienen que ser procesos que coincidan en sujeto, causa y objeto, o al menos dos de ellos. Y, por ejemplo, yo podría oponer como litispendencia un juicio ordinario. No, tendrían que ser de la misma, o sea, del mismo tipo de juicio, digamos. No sé si me explico. No. ¿Podría oponerse un juicio ordinario como litispendencia a un proceso ejecutivo? Honestamente no sé, para mí, o sea, no veo por qué no, pero no sé, seguramente hay una razón. ¿Y quién dijo que no? No, nadie. Ah, qué tendencia negativa esa. Nadie dijo que no. Usted dice, no, pero no veo por qué no. No sé por qué no veo por qué no. Por las dudas. Y a ver si a alguno se les ocurre. Si fuera por un proceso de conocimiento de pago por consignación, no es que se puede, si hay identidad en la suma Yo reclamada. les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un cheque que me firmó Rosela. ¿Sí? Tengo un cheque que me firmó Rosela, lo fui a cobrar al banco, no tiene fondos. Me lo rechazan por falta de fondos. ¿Sí? ¿Hay mora? Pero ¿cómo no va a haber mora? Si a la fecha de cobro no se pudo pagar el cheque, ¿cómo no va a haber mora? En las obligaciones a plazo la mora se produce por solo vencimiento. Pero ¿cómo dudan esas cosas? No entiendo cómo dudan esas cosas. Si yo presento el cheque a la fecha de cobro y me lo rechaza por falta de pago, no porque lo presenté antes, me lo rechaza por falta de pago, ya está, hay mora, automática la mora. ¿Hay título ejecutivo? ¿Qué acciones podría iniciar yo? Para cobrarle a Rosela, ¿qué acciones podría iniciar yo? Chicos, tengo un cheque en la mano que viene rechazado por falta de fondos. ¿Qué acciones puedo iniciar yo para cobrar ese cheque? Me desconecto. Puedo iniciar un juicio ejecutivo porque tengo un cheque, ¿sí? Puedo iniciar un juicio ejecutivo y ¿qué más puedo iniciar? ¿O qué más puedo iniciar? Puedo iniciar un juicio de cobro de peso. Puedo iniciar un juicio ordinario de cobro de peso.
Eso lo elijo yo. El juicio ejecutivo está en favor mío porque tiene un plazo más rápido. Pero si yo quiero hacer un ordinario, hice un ordinario. ¿Cuál es el problema? Veo que el código ni lo leyeron. Ni lo leyeron. Un cobro de peso puedo iniciar, que es un juicio ordinario. Si yo inicié un juicio ordinario de cobro de peso y después quiero ejecutar el mismo cheque, ¿cómo no va a ser oponible una excepción de litispendencia? ¿No? Bueno. Ahora, que no me sepan contestar cómo inician el cobro de un cheque es una cosa increíble. Estamos viendo juicio ejecutivo. Es increíble. Vamos, sigamos. Inciso cuarto. Falsedad o inhabilidad de título con que se pide la ejecución. La primera podrá fundarse únicamente en la adulteración del documento, la segunda se limitará a las formas extrínsecas del título, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa. Si hubiera mediado reconocimiento expreso de la firma, no procederá la excepción de falsedad. Entonces, la falsedad de título son dos excepciones distintas en un mismo inciso, ¿sí? No hay que confundirlas. La falsedad de título es la adulteración material del título, ¿sí? Le agregué un 0, le agregué un 1 adelante, ¿sí? Le agregué con letras un número. Hay una adulteración material del título. Obviamente que la carga de la prueba siempre va a ser de quien oponga la excepción, ¿sí? En este caso del ejecutado. Entonces, dice ese título ha sido adulterado para incrementar el monto, o ha sido adulterada mi firma, no es mi firma, ¿sí? Muy bien. Es una excepción admisible, ¿sí? Tiene que ver con la adulteración material del título. Mientras que la inhabilidad de título tiene que ver con los requisitos extrínsecos del título. ¿Cuáles son los requisitos extrínsecos del título ejecutivo? ¿Cuándo voy a oponer una excepción de inhabilidad de título? ¿Son los del 518? Sean concretos cuando les pregunto algo. ¿Cuáles son los requisitos extrínsecos del título ejecutivo? Deuda en dinero, líquida o fácilmente liquidable, fecha, perdón, fácil, exigible, no fecha, me confundo eso. Firma, y creo que me falta uno, pero no me lo acuerdo. Exactamente. La inhabilidad de título va a proceder cuando faltan alguno o algunos de los requisitos para que ese instrumento sea un título ejecutivo, ¿sí? Por lo tanto, ese título va a ser inhábil para traer aparejada una ejecución, ¿sí? Es la excepción más genérica de todas. Siempre se dice que cuando uno no tiene ninguna excepción para oponer, va a oponer una excepción de inhabilidad de título, ¿sí? Va a oponer una excepción, es la más genérica de todas las excepciones. Vamos, inciso 5. Prescripción. La excepción de prescripción. La excepción de prescripción. Vamos, inciso 6. Pago documentado, total o parcial. Acuérdense que la excepción de pago documentado, como en casi todas las que vienen después, al igual que en el juicio ordinario, ese tipo de excepciones tienen que ver con prueba tarifada. Es decir, el código va a exigir la calidad o la característica de la prueba que necesito para acreditar ese pago documentado, ¿no? En este caso. No puedo acreditarlo de ninguna manera, no puedo acreditar el pago por testigos, ¿sí? El código me va a exigir una determinada manera, un determinado tipo, un determinado medio de prueba para acreditar, ¿no?
Ese pago documentado puede ser total o parcial. Y en función de eso, y en función de esa cuestión, va a estar la regulación de costas después cuando lo veamos, ¿sí? Porque en el caso, supónganse que proceda una excepción de pago documentado parcial, ¿sí? La ejecución va a proceder por el saldo, va a proceder por el saldo, y las costas contra el ejecutante van a ser por el saldo, no por el total de la ejecución. ¿Está claro? Vamos. 7. Compensación de crédito líquido que resulte de documento que traiga aparejada ejecución. Acá sí me está exigiendo para compensar, puedo compensar un título ejecutivo por otro título ejecutivo. No puedo compensar una deuda que no esté, que no sea líquida, que no sea de suma de dinero, ¿sí? Y que no esté inserta en un título ejecutivo con una inserta en un título ejecutivo. Entonces, yo puedo compensar un cheque con otro cheque. Puedo compensar un cheque con un pagaré. ¿Sí? Rosela me firmó a mí un pagaré que es ejecutable, que está en plazo de ser ejecutado, o sea que está en mora, y me inicia una ejecución de un cheque que está en mora. Yo puedo compensar ese crédito que está inserto en otro título ejecutivo. Ahora, por ejemplo, si yo tuviera un cheque de Rosela, pero ese cheque es de pago diferido para el mes de diciembre, y ella me inicia hoy una ejecución, ¿sí? Con un cheque que se venció, yo no puedo oponer la compensación porque esa deuda mía no es exigible todavía. Ese crédito mío no es exigible todavía. Entonces no hay título ejecutivo, y si no hay título ejecutivo no puedo oponer la excepción de compensación. ¿Está claro? ¿Se entendió? Bien. Vamos al octavo, al inciso 8, por favor. Quita, espera, remisión, novación, transacción, conciliación o compromiso documentados. Bueno, ¿qué quiere decir cada uno de esos? ¿Qué es quita? ¿Qué es quita? Esto lo vieron todo en obligaciones. ¿Qué es quita? Profe, está hablando Carla Gru, pero no se escucha. Y entonces es como si no estuviera hablando. ¿Qué es quita? Espera, ¿qué es? Remisión. ¿Qué es una remisión de deuda? Esta materia es correlativa de obligaciones, porque antes de dar procesal tienen que saber obligaciones. Si no, es imposible. Supónganse que no saben nada de derecho. Nada. Que es la primera clase que tienen en una facultad de derecho. En primer grado del colegio. Primer clase de primer grado del colegio. ¿Sí? Y yo les digo, ¿qué es una quita? ¿Qué me dirían ustedes? Algo que se saca. Entonces, por ejemplo, en el mes de enero se venció una deuda, y en el mes de septiembre te inicio la ejecución, o en el mes de septiembre te intimo al pago y te digo, no te cobro los intereses. Te cobro solo el capital. ¿Me quitaste los intereses? Entonces, cuando vos me iniciás la ejecución y me pedís capital más intereses, yo te digo, no, los intereses usted me los condonó, acá está. Cuando usted me mandó la carta y me condonó los intereses. Entonces me produjo una quita en la deuda. Pero eso ya lo tienen que saber hace 5 años en la facultad.
Una espera es cuando el instrumento está en mora, pero yo te doy un nuevo plazo. Te digo, mira, se venció. Pero la verdad que te doy 2 meses más para pagar por la pandemia, o el año de la pandemia no te lo computo. Entonces, esto que me lo tenías que pagar el 12 de diciembre, me lo pagas el 12 de diciembre del año que viene. ¿Sí? Entonces, el 12 de diciembre original no es exigible la deuda, porque vos me diste un año más para pagarla. Entonces, si me iniciás una ejecución, yo te voy a poner una excepción de espera, te voy a decir, no, usted me dio un año más para pagar esa deuda. Entonces no es exigible la obligación. Una remisión, una novación, ¿saben lo que es? Sí, innovación es cuando se extingue una obligación porque hay otra posterior que la reemplaza. Por ejemplo, te pago un cheque con otro cheque. No, no se me ocurre ningún ejemplo. Te pago un cheque con otro cheque. Vos tenías un cheque para cobrar el 12 de abril, yo no tengo la plata, y te digo, mirá, bancame porque no tengo la plata, ¿sí? Te doy un nuevo cheque por la misma deuda para el 12 de mayo. O sea, me voy un mes para adelante, ¿sí? Pero vos me presentás al cobro del cheque, o me presentás al cobro de los 2 cheques. ¿Sí? Entonces yo te digo, no. Esperen un segundo, por favor. Tengo la perra acá haciéndome lío en casa. Entonces, hay una novación de deuda. Una novación de deuda. ¿Una transacción qué es? ¿Qué es una transacción? Pero chicos, estoy preguntando cosas elementales de verdad. ¿Qué es Es una cuando las transacción? partes se ponen de acuerdo para renunciar a derechos dudosos o litigiosos. ¿Y qué diferencia hay con la conciliación? El tema de que en este caso hay derechos dudosos y litigiosos y en la conciliación no me parece. Que renuncian a algo. En la conciliación no necesariamente tiene que haber esa renuncia. La forma de pago. La diferencia no es el acercamiento al avenimiento del órgano jurisdiccional, la transacción es voluntaria, la conciliación es con el juez, ¿o no? ¿Me pregunta o me responde? Respondo. Sí, eso. En ambos casos, debe ser documentada para que yo la pueda poner como excepción. ¿Sí? Debe ser documentada. Yo no puedo decir arreglé verbalmente con vos. ¿Sí? Eso no detiene una ejecución. Pues si no, todos dirían lo mismo. ¿Y un compromiso documentado qué es? ¿Qué es un compromiso documentado? Un compromiso de pago sería. Por ejemplo, No sé, por ejemplo, me comprometo a pagar la deuda no pagada. un reconocimiento de deuda es un compromiso documentado. Bueno, Un reconocimiento de deuda es un compromiso documentado. Voy al escribano y reconozco una deuda que no tenía título. ¿Sí? Digo, mirá, no te lo puedo, un amigo te prestó plata, si no te la puedo, no tengo la plata para devolverla. Pero vamos a una escribanía y yo te doy un título para que vos sepas que en algún momento te la voy a pagar. Y le reconoces una deuda. Y si te la voy a pagar tal día. ¿Sí? Es un compromiso documentado. profe, Sí. no me mates, pero ¿y la remisión qué era?
Me lo tienen que decir ustedes, que es la remisión. Porque yo soy profesor de procesal, no de obligaciones, así que me lo tienen que decir ustedes. Ayúdenme con uno, que sea. Estamos volviendo a primer grado del colegio. A 10 días de rendir el segundo parcial de procesal. Obviamente ya sé lo que le voy a preguntar a todos. Bueno, como se lo voy a preguntar, lo van a estudiar. Profe, era como Sí. que, o sea, porque yo en realidad no lo quiero decir porque lo sabía como medio en criollo. Es como que el acreedor, Ya digamos, uno cuando arranca diciendo es como que arranca mal. bueno, es que el acreedor le cancele la deuda, ay, no me sale la palabra. Como que le perdone la deuda al deudor. Vos decís una condonación de deuda. Sí, pero no. Si usted lo dijo con otra frase, no es lo que yo estoy pensando. Me equivoqué. Pero ¿por qué siempre te equivocás si no te dijo que no te equivocaste? Mucha ¿Cómo? inseguridad eso. Mucha inseguridad eso. Pero, profe, cada vez que digo algo, Bueno. es como que lo digo a medias. Entonces, Pero como si me que leíste me un artículo grita. que no tenía nada que ver, que te digo que leías el artículo 540 y me leíste otra cosa. No, pero no es ¿Cómo que por la arrancamos mal? primera cosa Arrancamos que nos mal. gritamos. Y ya No, leyendo arrancamos mal, imagínate. no, pero no es el primer grito Ya que dijiste las dos afronto, primeras, profe. ya dijiste las dos primeras palabras y ya sabía que íbamos mal, que habíamos empezado mal. Bueno, en ese reconozco mi error, pero en los otros me acerco y me grita igual, profe. No, yo no grito. Yo ya dije que No. no les grito. Yo grito, Ya sé, no ya les grito. sé, Ya lo dije, muchas veces. ya sé. Bueno, y la última es la excepción de cosa juzgada. ¿Sí? ¿Qué es la excepción de cosa juzgada? Ven que son bastante parecidas a la del juicio ordinario, las excepciones. Sí. Bueno, ¿qué es la excepción de cosa juzgada? Cuando ya se ha dictado una sentencia definitiva que esté firme y consentida. Una sentencia definitiva que esté firme y consentida. O sea que una sentencia en juicio ejecutivo no procedería. Sí, o sea, una sentencia que... Pero la sentencia de juicio sea ejecutivo no es una sobre- sentencia, no es una sentencia No, definitiva, o sea, es una sentencia de remate. Claro, una sentencia que trate sobre lo mismo, digamos, que esté firme y consentida. A mí no me convence eso de firme y consentida en el juicio ejecutivo, porque tengo el juicio ordinario posterior. No me gusta mucho eso de firme y consentida. O que Pero haga cosas juzgadas materiales pero sería... en definitiva, sí hay una sentencia anterior por el mismo objeto y la misma causa, y lo que debería yo, ¿cómo la acreditaría? ¿Cómo decía en las excepciones del juicio ordinario? ¿Cómo acredito la excepción de cosa juzgada? Porque les dije que esto era prueba tarifada, no puedo hacerlo de cualquier manera. Me dice el Con el código cómo tengo testimonio. que probarla. ¿Eh? Con el ¿Es acompañando la sentencia? A ver, Oscar dice con el testimonio. Carla dice acompañando la sentencia. Sí, es acompañando el expediente, copia del expediente. Acá otro dice que acompañando copia del expediente. Ya hay tres posiciones, en tres opciones, en tres opiniones, tres posiciones. Y la correcta es la de Oscar. La correcta es la de Oscar. Hay dos maneras de probarla. Una es con un testimonio de la sentencia. El testimonio está certificado por el secretario del juzgado y acompaña un testimonio de la sentencia conjuntamente con la oposición de la excepción. Y la otra es, si no cuento con el testimonio de la sentencia, solicitar al juez que libre oficio al juzgado número tal, a los efectos de que reclame la causa número tal. Son las dos maneras que tengo de probarlo. Tan fáciles
Pero los veo complicados, los veo mal, los veo lastimados. Veo que hay muy poco código leído, muy poco código leído. Bueno, esas son las excepciones admisibles en el juicio ejecutivo. El artículo 542 ¿es número clausus? Es decir, ¿es taxativo o es meramente enunciativo? A mí es taxativo. Ahí dice las únicas excepciones admisibles. A ver, léame el 543, Oscar. Nulidad de ejecución o nulidad de la ejecución. El ejecutado podrá solicitar, dentro del plazo fijado en el artículo 540, por vía de excepción o de incidente, que se declare la Entonces, nulidad en de la el 543 hay otra excepción más, que es la de nulidad. Porque puede ser por vía de excepción o por vía de incidente, dice. Por lo tanto, a las 9 excepciones del 542 le voy a sumar la décima, que es la del 543, y ahí sí voy a decir que el sistema de excepciones del juicio ejecutivo queda tipificado en esas 10 excepciones. Que en realidad son más, son 10 incisos, son más excepciones, ¿sí? Porque te dice falsedad e inhabilidad, que son dos distintas, legitimación y personería, que son dos distintas, etcétera, etcétera. Pero la nulidad puede ir como incidente o puede ir como excepción, siempre dentro de los 5 días de intimado de pago, ¿sí? Dentro de los 5 días de efectuada la intimación de pago. ¿En qué puedo fundar la nulidad? ¿En qué se puede fundar la nulidad de la ejecución? En dos cuestiones. Primero, en que no se haya hecho correctamente la intimación de pago. ¿Sí? ¿Se acuerdan la nulidad de la notificación de la demanda? La tengo a Sofía como en una posición rara. Tengo a Sofía en una posición que tengo miedo que se caiga. No, No sé profe, si que de está vuelta. con No, el no sé. teléfono. Sí, está bien. Yo no digo que pero la tengo en una posición rara, la tengo en posición horizontal. Es raro verla así. Y además está como congelada su imagen. Una imagen absolutamente congelada y así. Está como levitando. Bueno, entonces, una de las maneras de pedir la nulidad, o uno de los fundamentos para pedir la nulidad, es que estuvo mal hecha la intimación de pago. ¿Sí? Estuvo mal hecha la intimación de pago. Dice el código, siempre que al momento de oponer la nulidad, pague la suma reclamada de capital e intereses, ¿sí? La suma reclamada en el mandamiento. ¿Por qué? Porque si estoy oponiendo una nulidad fundado en que estuvo mal efectuada la intimación de pago, estoy tomando conocimiento de la intimación de pago. Si estoy tomando conocimiento de la intimación de pago, dentro de los 5 días tengo que hacer lo que me manda la intimación de pago, ¿sí? Salvo que oponga excepciones. En ese caso, no voy a pagar y voy a poner excepciones. ¿Sí? O pago o pongo excepciones. ¿Está claro? Y la segunda cuestión por la que puedo pedir la nulidad de la ejecución es que estuvo mal efectuada o mal hecha la preparación de la vía ejecutiva. Por ejemplo, no fui citado a reconocer firma. ¿Se dan cuenta? O no fui citado a reconocer el contrato. ¿Sí? Entonces, al estar mal efectuada la preparación de la vía ejecutiva, le pido al juez que rechace, que declare nulo la ejecución que se quiere llevar adelante y que retroceda o retrotraiga el procedimiento a la nulidad de la vía ejecutiva. Ahí va a haber un artículo en el medio, el 544, que habla de la subsistencia del embargo. ¿Qué significa la subsistencia del embargo? Que, no obstante el juez haber hecho lugar a la nulidad de la ejecución, el embargo decretado en autos subsiste por 15 días. ¿Sí? Que son el plazo que va a tener el ejecutado para iniciar correctamente la ejecución o correctamente la preparación de la vía ejecutiva. ¿Sí?
¿Para qué? Por economía procesal, para que no tenga que volver a pedir el embargo y además porque ya el ejecutado, sabiendo que le van en 15 días a iniciar una nueva demanda, si se levantaran los embargos haría desaparecer todos los bienes y en 15 días, cuando vuelvan a embargar, no habría nada para hacerlo, no habría nada para embargar. Entonces, por 15 días subsiste el embargo como garantía de una ejecución que seguramente se va a iniciar, pero que queda en cabeza del ejecutado y al que se le pone un plazo de 15 días. Vamos a leerlo, el 543 y el 544, por favor. 543, pero ya no lo habíamos leído. Bueno, No. 543, nulidad de la ejecución. El ejecutado podrá solicitar dentro del plazo fijado en el artículo 540 por vía de excepción o de incidente que se declare la nulidad de la ejecución. Podrá fundarse únicamente en 1. No haberse hecho legalmente la intimación de pago, siempre que en el acto de pedir la declaración de nulidad del ejecutado depositara la suma fijada en el mandamiento u opusiera excepciones. Y 2. Incumplimiento de las normas establecidas para la preparación de la vía ejecutiva, siempre que el ejecutado desconozca la obligación, niegue la autenticidad de la firma, el carácter de locatario o el cumplimiento de la condición. Exactamente. Son las 4 cuestiones por las que se puede probar la vía ejecutiva. Entonces debo negarlas, esas condiciones, porque si no, lo único que estaría haciendo es dilatar la ejecución. Digo, si yo impugno la preparación de la vía ejecutiva, pero no niego la firma del documento, es como que la estoy reconociendo. Entonces, ¿para qué voy a plantear una nulidad por la nulidad misma? ¿Sí? No va a proceder. Vamos con el 544. Sustitución del embargo. Subsistencia del embargo. Subsistencia del embargo. Si se anulara el procedimiento ejecutivo, se declarara la incompetencia, el embargo trabado se mantendrá con carácter preventivo durante 15 días contados desde que la resolución quedó firme. Se producirá la caducidad automática si dentro de ese plazo no se reiniciara la ejecución. ¿Está claro? Bueno. ¿Cómo tramitan estas excepciones? El trámite es muy simple. El trámite es muy sencillo y está en el 545. El juez va a analizar las excepciones planteadas, le haya puesto el nombre que le haya puesto el ejecutado, va a ver si es de las que proceden por el artículo 542, y puede o rechazar, desestimarlas directamente porque no se ajustan a las disposiciones del código, o puede hacer tramitar esas excepciones. ¿Sí? Si hace tramitar la excepción, va a correr traslado al ejecutante por el plazo de 5 días. 5 días para oponer excepciones, 5 días del plazo de traslado. No tiene que hacer, como si lo hacía en el juicio ordinario, una declaración de admisibilidad de la excepción. Directamente corre traslado. ¿Sí? Si es de las que se encuadran, no se pronuncia con anterioridad. Directamente le corre traslado. La excepción puede plantearse o oponerse de 2 maneras distintas. Puede oponerse sin prueba, o que la prueba remita exclusivamente a constancias del expediente, que la prueba remita exclusivamente a constancias del expediente o haga referencia a constancias del expediente, por ejemplo, al propio título, ¿sí? O al poder que acompañó el ejecutante, y yo le digo que es insuficiente para iniciar la ejecución. Entonces la prueba está en el expediente. O puede ser que haya ofrecimiento de prueba. ¿Sí? El ofrecimiento de prueba, ustedes ya saben que nunca puede versar sobre la causa de la obligación. No puede versar sobre la causa de la obligación, que eso se puede discutir en un juicio ordinario posterior. Entonces, ahí difieren, ahí hay 2 artículos, ¿sí? Que son el 546 y el 547, que me van a decir qué pasa si la prueba es exclusivamente referida a constancia del expediente, o qué pasa si hay que producir prueba. Vamos a leerlo, por favor. El 546 primero. 546, excepciones de puro derecho, falta de prueba. Si las excepciones fueran de puro derecho o se fundasen exclusivamente en constancias del expediente o no se hubiera ofrecido prueba, el juez pronunciará sentencia dentro de 10 días de contestado el traslado o de vencido el plazo para hacerlo. ¿Está claro? ¿Está claro? Inmediatamente. No hay audiencia de prueba, inmediatamente se va a dictar sentencia. Se va a dictar sentencia. Vamos al 547, que es que cuando sí hay prueba.
Y acá va a haber que producirla. Cuando se hubiera ofrecido prueba que no consistiese en constancias del expediente, el juez acordará un plazo común para producirla, tomando en consideración las circunstancias y el lugar donde deba diligenciarse. Corresponderá al ejecutado la carga de la prueba de los hechos en que funde las excepciones. El juez, por resolución fundada, desestimará la prueba manifiestamente inadmisible, meramente dilatoria o carente de utilidad. No se concederá plazo extraordinario. Se aplicarán supletoriamente las normas que rigen el juicio sumario. Bien, entonces, la producción de la prueba se rige por las normas del juicio ejecutivo y supletoriamente rigen las normas del juicio sumario, ¿sí? Del juicio sumario, en materia de producción de prueba. Tiene muchas facultades el juez, tanto en la admisión de las pruebas, como en la apreciación de la prueba, como en los plazos de prueba, ¿sí? Lo que sí me va a decir el código, en el artículo siguiente, es que una vez producida y agregada la prueba, en 10 días tiene que resolver. Va a quedar el expediente ya a disposición en secretaría con la prueba producida para que el juez la analice y sin más dicte resolución. La resolución que dicta el juez, en un juicio ejecutivo es muy sencilla, se llama sentencia de remate, obviamente, y tiene dos posibilidades. O rechaza la ejecución o manda a llevar adelante la ejecución. Si rechaza la ejecución es porque hizo lugar a las excepciones, o alguna de las excepciones. ¿Sí? Entonces puede rechazarla total o parcialmente. Caso contrario, si el juez considera que no prospera, que no ha de prosperar ninguna de las excepciones, va a mandar a llevar adelante la ejecución. Para algunos autores, alguna parte de la doctrina, que yo comparto bastante, cuando la sentencia de trance y remate manda a llevar adelante la ejecución, ahí empieza el juicio ejecutivo. Ahí empieza el juicio ejecutivo. ¿Sí? Y no antes. Porque antes estábamos todavía debatiendo y todavía no sabíamos si el juez iba a abrir la instancia de esa ejecución. Solo va a proceder la ejecución cuando el juez mande a llevar adelante esa ejecución. Y es la sentencia de trance y remate. Como les dije, vamos a leer el artículo 551. El ejecutado, que es vencido en una ejecución, tiene una oportunidad más, que es el juicio ordinario posterior. Tengan en cuenta esto, pónganse ya en la cabeza esto. Todos los medios defensivos posteriores al dictado de la sentencia de remate van a estar supeditados a que el demandado haya opuesto excepción. ¿Está claro? Porque si el demandado no se defendió en el juicio ejecutivo, no puede después querer defender en otro proceso. ¿Sí? Debe haber demostrado voluntad de defenderse. Entonces no hay posibilidades van a ver que hasta en el sistema de apelaciones se le cierra al que no puso excepciones. ¿Sí? Vamos a leer el 551, por favor. Artículo 551. Cualquiera fuere la sentencia que recaiga en el juicio ejecutivo, el ejecutante o el ejecutado podrán promover el ordinario una vez cumplidas las condenas impuestas en aquellas. Toda defensa o excepción que por ley no fuese admisible en el juicio ejecutivo podrá hacerse valer en el ordinario. No corresponderá el nuevo proceso para el ejecutado que no opuso excepciones, respecto de las que legalmente pudo deducir, ni para el ejecutante en cuanto a las que se hubiese allanado. Tampoco se podrá discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio ejecutivo, cuya defensa o prueba no tuviese limitaciones establecidas por la ley, ni las interpretaciones legales formuladas en la sentencia, ni la validez o nulidad del procedimiento de la ejecución. Claro, por ejemplo, en el juicio ejecutivo, el ejecutado reconoció la firma. ¿Sí? Reconoció la firma. Bueno, eso no se vuelve a discutir en el juicio ordinario posterior, que la firma es de él. Ya está probado eso. ¿Sí? Ahora, lo que sí quiere discutir en el juicio ordinario posterior es la causa. De lo que dice, yo firmé porque me pusieron un revólver en la cabeza. Bueno, él no tuvo una excepción específica para
para cuestionar eso en el juicio ejecutivo, lo puede hacer en el juicio ordinario. Ahora, si en el juicio ordinario quisiera intentar defensas que tuvo disponible en el juicio ejecutivo y no las utilizó, no lo puede hacer. No lo puede hacer. ¿Está claro? ¿Se entiende? Bien. Me voy a detener en algo que para mí es muy importante, y además en toda la segunda parte de esta materia es muy importante, que es en el sistema recursivo del juicio ejecutivo. Ustedes ven en esta parte de la materia todo el sistema recursivo del juicio ordinario, todo el sistema recursivo del juicio sumario y sumarísimo, todo el sistema recursivo en segunda o ulterior instancia, ¿sí? Ven hasta los recursos extraordinarios. Ven el sistema recursivo en las medidas cautelares, que es específico, ¿sí? ¿Por qué es específico el sistema recursivo en las medidas cautelares? ¿Ya vieron medidas cautelares? Estamos en eso, pero nos demoramos porque el doctor del Cerro cambió algunas clases con el doctor Verdi, entonces recién más o menos estamos arrancando con medidas cautelares, lo que sí terminamos es recursos. Elementos ya lo dieron. Bueno, ¿cuál es la característica que tiene el sistema recursivo en las medidas cautelares? Que lo diferencia del sistema recursivo del juicio ordinario. O del proceso de conocimiento. ¿El 4 rinden? ¿Que son con efecto diferido? Efecto diferido en las medidas cautelares. Es decir, que si yo apelo un embargo, ¿me lo van a resolver con la sentencia definitiva? Eso es para recuperatorio, para ir directo a recuperatorio, esa respuesta. Chicos, ¿cómo se concede un recurso contra una medida cautelar? Siempre con efecto devolutivo. ¿Y cómo se concede un recurso en los procesos de conocimiento? ¿Con efecto suspensivo? Y bueno, entonces es un régimen completamente distinto, completamente diferente. Porque si no, con la interposición del recurso levantaría la medida cautelar si fuera con efecto suspensivo. La mera interposición del recurso haría levantar la medida cautelar. Y el código no quiere eso. Todo te dice apelá, pero la medida cautelar subsiste hasta que resuelva la alzada. Y en el juicio ordinario es exactamente al revés. La regla es que el efecto es suspensivo. Pero eso ustedes me lo tienen que decir a esta altura de la materia, me lo tienen que decir a 150 kilómetros por hora, no pueden ni dudar eso. ¿Y cómo es el sistema recursivo en el juicio ejecutivo? También con efecto devolutivo. Pero no, mi Dios mío. Acá sí es con efecto diferido. En el juicio ejecutivo sí es con efecto diferido. ¿Por qué es con efecto diferido? ¿Por qué es con efecto diferido? Salvo dos resoluciones, que son la sentencia de trance y remate y la resolución que rechazó la ejecución, cuando la interpuse, esas dos no tienen efecto diferido, porque hay que resolverla, se apela y hay que resolverla ahí en el momento. ¿Sí? Porque causa un gravamen irreparable. Ahora, el resto de las medidas que se dicten en un juicio ejecutivo
van a tener todas efecto diferido. Se van a resolver conjuntamente con la sentencia de tránsito y remate. O con la apelación de la sentencia de tránsito y remate. ¿Sí? No se van a resolver antes. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque ninguna va a causar gravamen irreparable. Porque siempre tenemos juicio ordinario posterior. Y segundo, para no convertir en ordinario juicio ejecutivo. Si hubiera que resolver inmediatamente cada apelación o cada recurso que se interponga contra cada decisión del juicio ejecutivo, lo convertiríamos en ordinario. El ejecutado lo podría convertir en ordinario el juicio ejecutivo. ¿Sí? Estaríamos 5 años para sacar una sentencia de remate. Entonces, para que no pueda usarse como chicana el recurso, se le concede con efecto diferido. Entonces, vos tenés, en los procesos de conocimiento, la regla es el efecto suspensivo. En las medidas cautelares, la regla es el efecto devolutivo. Y en el juicio ejecutivo, la regla es el efecto diferido. Salvo la resolución, la impugnación contra la sentencia de remate y la impugnación contra el auto que rechazó la ejecución. ¿Sí? El juicio ejecutivo tiene 2 etapas. La etapa de trámite de excepciones, es decir, desde la intimación de pago y embargo hasta la sentencia de tránsito y remate, ¿sí? Haya o no excepciones, ese trámite, esa parte es una. Y la otra parte, que es donde yo le dije que para algunos autores empieza el juicio ejecutivo, es a partir de la sentencia de tránsito y remate. Bueno, en el régimen recursivo del juicio ejecutivo, a partir de el trámite de cumplimiento de la sentencia de tránsito y remate, es decir, cuando se mandó a llevar adelante la ejecución, a partir de la sentencia de tránsito y remate y en toda la etapa de cumplimiento de esa sentencia de tránsito y remate, todas las decisiones son inapelables para el ejecutado. ¿Está claro? Hasta la sentencia de tránsito y remate tiene recursos con efecto diferido. Desde la sentencia de tránsito y remate en adelante, etapa de cumplimiento de sentencia, no tiene recursos el ejecutado. ¿Por qué no tiene recursos? Porque tiene el juicio ordinario posterior, cualquier cosa que quiera discutir. ¿Sí? Tiene que pagar, ya tiene sentencia, tiene que pagar, no hay otra. No hay nada que detenga eso. Y si no paga, están los bienes embargados, que dependiendo de su naturaleza va a ser el trámite. Una cosa es si se embargaron bienes muebles no registrables, otra cosa es si se embargaron bienes muebles registrables, otra cosa es si se embargaron inmuebles, otra cosa es si se embargó ganado, otra cosa es si se embargó, ¿entienden? Va a ser otra cosa si se embargó dinero, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando veamos subasta y liquidación. Acá tienen que saber imperiosamente 4 artículos, que los tienen que saber de punta a punta, porque se los voy a tomar. ¿Qué son? El 552, por favor, que es cuándo se puede apelar una sentencia de remate. Vamos, alguien que lo lea. 552. La sentencia de remate será apelable, 1, cuando se tratare del caso previsto en el artículo 545, párrafo 1, 2, cuando las excepciones se hubiesen tramitado como de puro derecho, y 3, cuando se hubiese producido prueba respecto de los supuestos. Entonces, puedo apelar cuando puse excepciones. No se compliquen. Cuando puse excepciones, puedo apelar. Ergo, si no puse excepciones, no puedo apelar. ¿Sí? 552. Vamos al 555. 555, carácter y plazo de las apelaciones. Las apelaciones en el juicio ejecutivo se concederán en efecto diferido con excepción de las que procedieren contra la sentencia de remate y la providencia que denegare la ejecución. Qué complicado, ¿no? 2 renglones el artículo 3. Eso es lo que demuestra que el código ni siquiera lo olfatearon, no es que lo leyeron, no lo olfatearon. ¿Sí?
Vamos a leer el 591. ...591. Son inapelables por el ejecutado las resoluciones que se dictaren durante el trámite del cumplimiento de la sentencia de remate. Bien. ¿Ven cómo se va armando el sistema recursivo en el juicio ejecutivo? Ahora, si el ejecutado que opuso excepciones, si no, no puede apelar, apela la sentencia de remate, la apela la sentencia de remate. Ahí ya sabemos que no tiene efecto diferido porque es una de las excepciones, ¿sí? Directamente se va. ¿Qué tiene, efecto suspensivo o devolutivo ese recurso contra la sentencia de remate? Devolutivo. No, suspensivo, pero si das fianza, Devolutivo. devolutivo. O sea, el tipo apela y lo ejecutan igual. Podría ser. Pero, por ¿Por qué Dios. no? No, Entonces, no, ¿qué es- defensa tiene? El tipo puso excepciones. No está de acuerdo con la resolución del juez, que le denegó mal las excepciones para él. Él la apela y va adelante y lo ejecutan igual. no, es suspensivo, pero si das fianza es devolutivo. La regla es que es suspensivo. No me digas de fianza. La regla es suspensivo. Si da fianza, ¿quién? El ejecutado. No, el ejecutante. El ejecutante. Pero si el ejecutado no quiere pagar, ¿qué va a dar fianza? ¿Qué fianza va a dar El si no quiere pagar la plata? ejecutante. Ay. Bueno, entonces vamos a leer el 553, por favor. Cuando el ejecutante diere fianza de responder de lo que percibiere si la sentencia fuese revocada, el recurso se concederá en efecto devolutivo. El juez establecerá la clase y el monto de la fianza. Si no se presentase dentro de los 5 días de haber sido concedido el recurso, se elevará el expediente a la Cámara. Si se diere fianza, se remitirán también el expediente, dejándose en primera instancia testimonio de las piezas necesarias para que prosiga la ejecución. Entonces, para no detener la ejecución, la única manera que tiene el ejecutante es poner fianza. Sí, el monto de la fianza lo va a fijar el juez, que seguramente va a ser el que incluya capital, intereses y costas. ¿Sí? Entonces, ese monto, le va a decir, bueno, deposítalo, porque si después triunfa la apelación, le vas a tener que devolver la plata al ejecutante, al ejecutado. Y en ese caso, vos asumís el efecto devolutivo respondiendo. Vamos a leer el 554, por favor. La fianza solo se hará extensiva al resultado del juicio ordinario cuando así lo solicitare el ejecutado que opuso excepciones, si el juez les hubiese dado curso y se hubiese producido prueba en su caso. Quedará cancelada si el ejecutado no promoviera el juicio dentro de los 30 días de haber sido otorgada y, si habiéndolo deducido dentro de dicho plazo, la sentencia fuese confirmada. Entonces, apeló, yo le digo, bueno, que la fianza que usted le hizo poner para el efecto devolutivo permanezca durante todo el juicio de conocimiento posterior. ¿Sí? Porque yo creo que lo voy a ganar. Es como la subsistencia del embargo al revés. Este es en favor del ejecutado. ¿Sí? Entonces, ahí, si a los 30 días determinado el juicio ejecutivo no planteó el juicio ordinario posterior, se levanta la fianza, se le devuelve al ejecutante. ¿Sí? O si se rechaza el juicio el proceso ordinario posterior, también. Obviamente, se levanta. Entonces, ahí tienen configurado todo el régimen, en esos 5 artículos que leímos, está configurado todo el régimen recursivo del juicio ejecutivo. 552, 555, 553, 554 y 591. Ahí tienen configurado todo el sistema recursivo del juicio ejecutivo. Bien. Vamos a lo último de la clase de hoy, que es costas. Costas. Regla general, costas al ejecutado. Salvo que leamos el 556. .556. Las costas del juicio ejecutivo serán a cargo de la parte vencida, con excepción de las correspondientes a las pretensiones de la otra parte que hayan sido desestimadas. Si se hubiese declarado procedente la excepción de pago parcial, al ejecutado se le impondrán solo las costas correspondientes al monto admitido en la sentencia. ¿Está claro?
La clase que viene vamos a ver, acá justamente terminamos toda la primera parte del juicio ejecutivo. Lo que vamos a ver en la clase que viene es el trámite de cumplimiento de la sentencia de remate. ¿Sí? Vamos a ver subasta, vamos a ver liquidación, vamos a ver. Pero avanzamos bastante hoy con las excepciones y avanzamos bastante con el tema del sistema recursivo del juicio ejecutivo, que es muy importante. ¿Sí? ¿Alguna Sí, pregunta? ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Claro, ¿Me escucha? sí, lo escucho. Si se inicia, digamos, el juicio ordinario posterior y se prueba de que, por ejemplo, el tipo firmó el cheque porque estaba amenazado o lo que fuere, ahí en ese caso, ¿qué pasa con la sentencia de trance y remate? Ya la ¿Me pagó explico? el tipo. ¿Sí? Ah, la ¿y qué? pagó. ¿Tiene que devolverlo? Digamos. Obvio, Ah, ok. se repite lo pagado. Por eso dice que la fianza subsiste. Ahí va. Por eso dice que la fianza del Gracias. ejecutante Claro. subsiste en el juicio ordinario posterior. Por si hay que devolverle al ejecutado. Profe, Sí. la próxima clase es el 27 de junio, o sea, la última antes del parcial, ¿no? Porque el 21 es feriado. El Y 20. entonces sí. Genial, listo. No, genial no, porque no vamos a llegar a ver las ejecuciones especiales. Las vamos a ver muy compactadas. Las tendrían que leer ustedes y repasarlas esa clase. O sea, repasarlas en esa clase, porque no vamos a llegar, sino. Ejecución prendaria, ejecución hipotecaria y honorarios y ejecución fiscal. Lo único que cambia, para que no se compliquen mucho, en los distintos tipos de ejecuciones las específicas van disminuyendo las excepciones. Las excepciones admisibles son cada vez menos. ¿Está claro? Ese es el nudo gordiano de los sistemas, de las ejecuciones especiales. Pero las tenían que leer. Las tenían que leer y repasarlas en esa última clase que tenemos. Sí, me imaginé que faltaba más, por eso pregunté. Digamos, Sí, a nosotros para nos falta esto y organizarlo. nos faltan las ejecuciones especiales. Terminar, creo que es la bolilla 15. Bien, sí, sí, es la 15. Gracias. Bueno, estudien las ejecuciones especiales porque se las van a tomar. Se las van a tomar. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? Yo que ustedes ahora agarro Alterini o Casó y empiezo a estudiar obligaciones. Empiezo a estudiar obligaciones y después paso a procesal. No sé si van a llegar, pero bueno, intenten así. Y obviamente les voy a tomar remisión de deuda. El que avisa no traiciona. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, buen fin de semana. Saludos a sus padres el domingo y festejen en familia. Gracias, Igualmente. igualmente. Hasta luego. Chao, Oscar. Chao, doctor. Felicidades en el Día del Nos Padre. vemos igualmente, igualmente. Adiós. Chao. Chao.